Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nayeli Morales. A mí me tocó hablar de la apraxia. La apraxia fue descubierta a principios del siglo XX por el neurólogo alemán Hugo Leipam. La apraxia es un problema neurológico que afecta a las vías cerebrales. Es un problema patológico que afecta los movimientos del cuerpo. Las características son problemas en la motricidad gruesa, problemas en la motricidad fina. A continuación, mi compañera Sara Camacho les va a explicar lo que a ella le corresponde. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sara Camacho y me estaré conectando con lo que mi compañera Nayeli Morales les acaba de explicar sobre la apraxia. El cerebro sabe lo que quiere decir, pero no puede planear adecuadamente una secuencia correcta para llevar a cabo los movimientos requeridos de los sonidos del habla. Aquí yo entiendo que el cerebro está consciente de lo que él quiere expresar o hablar, pero no lo puede poner en práctica, no lo puede poner a trabajar. Es aquí donde yo creo que entran algunas de las ayudas para que tenga una mejor expresión al hablar el sujeto. A continuación, mi compañera Nayeli y yo les estaremos dando una breve explicación en las audiopositivas sobre las características, causas y algún método de ayuda para estos tipos de trastornos de apraxia. Mi compañera Nayeli les estará explicando la apraxia de conducción y de genética de extremidades. Yo les estaré explicando la apraxia bucofacial y de conducción. Voy a proceder con las características de apraxia. Una persona con apraxia no tiene la capacidad de hacer los movimientos de los músculos, es decir, la persona tiene dificultad para poner palabras u oraciones correctamente en un orden, se les dificulta para decir palabras largas, su habla es lenta, en ocasiones tienen dificultad para comprender lo que quieren expresar. Causas de apraxia. En la mayoría de los casos, una apraxia está causada por enfermedades o daños a los hemisferios cerebrales, por ejemplo, un tumor cerebral, un traumatismo cerebral, una apoplejia que se refiere al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, una enfermedad degenerativa que se refiere al Alzheimer, la enfermedad del PIC, que es un síndrome que está asociado con el encogimiento de los lóbulos frontales y temporal del cerebro, que es la principal parte afectada. ¿Qué son los lóbulos? Los lóbulos son los encargados de la asociación e integración de la información que se recibe por los sentidos. Los sentidos son el gusto, tacto, olfato, oído y vista. Y cada uno de ellos es una herramienta muy utilizada por el cerebro para construir una imagen más precisa y con claridad de su entorno. Tipos de apraxia. La apraxia bucofacial está caracterizada por la incapacidad del control de movimientos bucofaciales con los músculos que es la laringe, la lengua, los labios y las mejillas. La apraxia de conducción. Las personas que sufren este tipo de apraxia tienen la dificultad, incluso no entienden lo que ellos mismos dicen. Se les dificulta bastante llevar a cabo una acción a través de una orden verbal o de imitación. Métodos de ayuda para las apraxias. ¿Qué es la fisioterapia? Se refiere que este tratamiento está basado al ejercicio físico. También existe la terapia ocupacional, que se refiere
ayudar a independizar al paciente. Ese es el principal objetivo de esta terapia. También existe la terapia de logopedia. Esta terapia es del habla, es un tratamiento para las personas con la dificultad del aprendizaje del lenguaje y entre muchas más. Estas son algunas de los métodos de ayuda. Causas. Normalmente la causa más habitual de la apraxia idiomotora es un daño isquémico por derrame o detención de flujo sanguíneo en uno de los hemisferios del cerebro. Existen múltiples regiones del cerebro donde las lesiones han correlacionado con este tipo de apraxia. Inicialmente se sugirió que las lesiones de los tractos de la materia blanca subcortical, los axones que se extienden hacia abajo desde los cuerpos neuronales en la corteza cerebral, podrían ser una de las principales causas responsables de la aparición de la apraxia idiomotora. También se ha apuntado a que las lesiones de los ganglios basales, una estructura cerebral encargada de la iniciación y la integración de los movimientos, podrían ser otra de las posibles causas, aunque existe el debate a día de hoy sobre si su daño producido únicamente en esta región del cerebro podría ser suficiente para inducir a una ataxia idiomotora. Con todo, no se ha demostrado que las lesiones de esta estructura cerebrales subcorticales sean más prevalente en pacientes apráxicos. Las investigaciones más recientes indican que las áreas del cerebro dañadas que más se han asociado a pacientes con este tipo de apraxia serían la región parietal, la corteza premotora izquierda y el área motora suplementaria. Lesiones en otro tipo de estructuras cerebrales como el cuerpo calloso, el haz de fibras que comunica un hemisferio con otro. También podría inducir síntomas aprácticos con efectos variables en las dos manos. Además, la apraxia idiomotora también se presenta de forma comorbida en la enfermedad de Parkinson, la demencia de Alzheimer, la enfermedad de Huntington, la degeneración corticobasal y la parálisis supranuclear progresiva. Tratamiento. El impacto que provoca una apraxia idiomotora en la autonomía y la capacidad funcional de la persona que la padece es variable y depende generalmente de qué otro tipo de trastornos hay asociados. Las recuperaciones de este trastorno neurológico sobre las actividades de la vida diaria son variadas. En lo que concierne a la higiene personal, la persona tendrá serias dificultades para orientar y situar correctamente utensilios de aseo como el peine, el cepillo de dientes o la cuchilla de afeitar. Como relación a la alimentación, al paciente presentará dificultades para asir correctamente los cubiertos cuando come o para colocar los cubiertos en la mesa en la forma y el espacio adecuados. También experimentará problemas a la hora de vestirse al ponerse o quitarse los calcetines, por ejemplo. Aunque se sabe que un reducido grupo de pacientes con apraxia idiomotora se recupera espontáneamente, este hecho no es demasiado frecuente. Lo que sí puede suceder en el fenómeno de la compensación hemisférica, por la que las funciones que normalmente realiza un hemisferio podría realizarlo en el otro en caso de estar dañado. La terapia ocupacional y la rehabilitación neuropsicológica son los tratamientos más habituales en los casos de apraxia, a efectos de que el paciente recupere su máxima capacidad funcional.
Normalmente se trabaja dividiendo las tareas cotidianas en componentes separados, por ejemplo, el acto de peinarse, y se enseña al paciente a realizar cada acto motor de forma individual para después completar la secuencia completa. El procedimiento anterior se repite ampliamente de modo que la persona pueda recuperar la habilidad en la ejecutación de un movimiento determinado y eventualmente cambiar otras secuencias para crear patrones de movimientos nuevos y únicos. Tipos de apraxia. La apraxia bucofacial está caracterizada por la incapacidad del control de movimientos bucofaciales con los músculos que es la laringe, la lengua, los labios y las mejillas. La apraxia de conducción. Las personas que sufren este tipo de apraxia tienen la dificultad, incluso no entienden lo que ellos mismos dicen. Se les dificulta bastante llevar a cabo una acción a través de una orden verbal o de imitación. Hola, ¿qué tal compañeras? Mi nombre es Elizabeth Narciso. Les vamos a platicar un poquito de lo que es la agnosia. Las agnosias prácticamente son una enfermedad que impide reconocer cierta información procedente de nuestros sentidos. El problema, por tanto, no proviene de estos. No hay lesión en los ojos, en lo que son los oídos o en la piel. Sencillamente, cuando el estímulo llega al cerebro, nuestro ordenador central no puede procesar correctamente la información y pues se pierde. Nuestro cerebro gestiona y ordena una cantidad masiva de información cada milésimo de segundo. Prácticamente estamos tan bien y tan acostumbrados que no le damos la importancia que tiene esta enfermedad. Hola chicas, mi nombre es Sandra Fabiola Prado y soy del equipo 3. Vamos a continuar un poquito sobre la información que nos dio Eli anteriormente y por ejemplo las causas de las agnosias más frecuentes son debido a daños de accidentes cerebrovasculares isquémicos, las enfermedades neurodegenerativas que son por ejemplo como el Alzheimer, también nos afectan las atrofias musculares, los coágulos sanguíneos y algún bloqueo de algún vaso sanguíneo en el cerebro. Existen muchas más, pero estas son como las más frecuentes que existen para estos daños. En general las agnosias se dan en una sola modalidad. Esto quiere decir que no podemos tener varias agnosias al mismo tiempo. No podemos tener una agnosia táctil con una visual. Y con frecuencia estas reciben su nombre debido al daño o alteración de un sentido. Las agnosias que vamos a manejar nosotras serían las visuales, las auditivas, las táctiles, las motoras y las corporales. A continuación, en las diapositivas se explicará sobre cada una. Continuamos con la agnosia visual. La agnosia visual, como bien lo dice su nombre, prácticamente es una indeficiencia visual que la persona adquiere. Prácticamente es un trastorno perceptivo adquirido por un daño cerebral. ¿A qué nos referimos? A que la persona afectada es incapaz de reconocer a través de la vista, a pesar de que anteriormente sí podía identificar estos objetos o cualquier otra cosa que él esté viendo. También estas personas ven pero no entienden lo que ven. Prácticamente es porque el cerebro no llega a construir una imagen global coherente a partir de los rasgos visuales que le proporcionan los ojos. O también porque a pesar de que de poder construir dicha imagen, esta no puede ponerse en relación con nada ya conocido, de forma que no se le asigna un significado o una idea sobre qué es o para qué
puede servir lo que está viendo. Esta agnosia visual prácticamente está dividida en dos tipos de agnosia. La primera sería una agnosia visual aperceptiva y la otra sería una agnosia visual asociativa. ¿A qué nos referimos con una agnosia visual aperceptiva? A que prácticamente la persona no es capaz de identificar la forma de los objetos, de modo que no puede reconocer las diferencias entre los objetos similares, como por ejemplo copiar su dibujo, ni reconstruir mentalmente formas. ¿A qué me refiero con no puede copiar su dibujo? Es decir, por ejemplo, si una persona está viendo, no sé, un corazón eh, o cualquier otra cosa, si lo quiere, no sé, plasmar o quiere plasmar lo que está viendo a una hoja de papel, no puede hacerlo porque no tiene como la percepción de lo que está viendo, o sea, no entiende lo que está viendo. Entonces, continúo con la agnosia visual asociativa. En este tipo de agnosia, prácticamente la persona recibe correctamente las formas, pero no puede interpretarlas. Es capaz de emparejar figuras semejantes y de copiar su dibujo. Esto prácticamente es lo contrario a lo que estábamos diciendo anteriormente con la agnosia visual aperceptiva. En este caso aquí la persona sí puede copiar lo que sus ojos captan prácticamente. Como les comentaba, ellos pueden copiar su dibujo, pero también no puede relacionar una forma con un objeto. Es decir, prácticamente puede relacionar un rectángulo con un libro o bien un guante con una mano. Bueno, las causas prácticamente se dan debido a una lesión en los lóbulos parietal y temporal. Se conoce que es de la causa principal de la agnosia visual. Las lesiones en estas partes del cerebro pueden ser causadas por accidentes, por ejemplo, como accidente cerebrovascular, trastornos neurológicos o bien lo que son las demencias. ¿A qué nos referimos con un accidente cerebrovascular? Prácticamente a la pérdida rápida de la funcionalidad cerebral, lo cual ocasiona diferentes alteraciones en el suministro de sangre a la parte del cerebro. En los trastornos neurológicos nos referimos a que debido a problemas con el sistema nervioso, ya sea bioquímico o eléctrico, pueden originarse en el cerebro o bien lo que es la médula espinal. Y por último, en lo que son la demencia, así rápidamente, pues prácticamente nos referimos realmente a lo que es la pérdida del funcionamiento cognitivo y el deterioro de lo que es la memoria. En los síntomas o características que esta enfermedad tiene, prácticamente se observan, como les comentaba, en adultos mayores de edad. Esto se presenta también antes de los 65 años. Los síntomas que estos pueden experimentar, es que ellos no pueden identificar pues objetos comunes, tampoco tienen la capacidad para dibujar prácticamente estos objetos o igual manera pues no tienen como el conocimiento o desconocen lo que son los colores. También suelen no reconocer los rostros familiares e incluso los rostros de personas que acaban de conocer. En este caso, prácticamente en un tratamiento como tal no existe. Pero pues se dice que el tratamiento pues debe de comenzar con una afección subyacente del paciente. En algunos daños son irreversibles, mientras que otros no, pero este es beneficioso para el paciente con agnosia visual someterse a terapia física y terapia ocupacional, pues para mejorar la condición del paciente hasta un cierto punto. La terapia ocupacional, pues, y la terapia del habla son dos de las terapias más, digamos, recomendadas para que el paciente, pues, mejore
tras esta pues enfermedad de la agnosia visual. ¿Qué es la agnosia auditiva? Bueno, prácticamente es una indeficiencia para identificar los sonidos. En este caso, la persona que tiene lo que es una agnosia auditiva son físicamente capaces de oír los sonidos y de describirlos utilizando términos no relacionados con esos sonidos, pero también no son capaces de reconocerlos. Ellos pueden describir las características de los sonidos que tienen en su entorno, aunque a veces fallan en su identificación correcta. Por ejemplo, la persona que tiene este tipo de agnosia puede escuchar la voz de una persona, pero sin reconocer a la persona en cuestión, aunque realmente llegara cualquiera de su familia, incluso hasta su propia mamá. En este caso, prácticamente es lo que pasa con una persona que tiene la agnosia auditiva, pierde lo que es como la identificación a los sonidos. Algunas de las causas principales que causan lo que es la agnosia auditiva son el daño en el córtex auditivo y el daño en el lóbulo temporal del cerebro, tal cual como se muestra en lo que es la imagen que tienen en su pantalla. Hay un porcentaje de la población que sufre de este problema que puede manifestarse de dos maneras. La primera sería la incapacidad para reconocer el sonido verbal y la incapacidad para reconocer el sonido no verbal. ¿A qué nos referimos con la incapacidad para reconocer el sonido verbal? En este caso, la persona tiene dificultad para reconocer los estímulos lingüísticos. En otras palabras, pues la persona que sufre esta enfermedad le cuesta distinguir las voces y las palabras, y lo que es la incapacidad para reconocer el sonido no verbal se caracteriza por la incapacidad de reconocer sonidos aislados o directamente la dificultad para comprender el significado del sonido. En este caso, algunas prácticamente de los síntomas que estas personas pueden llegar a tener, tanto en personas mayores como en niños, dependiendo del origen. Si la causa es congénita o hereditaria, la difusión estará presente desde el nacimiento, mientras que es adquirida para darse a raíz de otros motivos, por ejemplo, como el accidente vascular cerebral, demencia o trastornos neurológicos, enfermedades degenerativas, lesión causada por un traumatismo craneal y el trastorno de lo que es el desarrollo psicológico. En lo que es en los tratamientos o un diagnóstico que se le pueda dar a lo que es el paciente que tiene esta enfermedad, que lo que es la agnosia auditiva se realiza mediante pruebas o exámenes neuropsiquiátricos. Existen diferentes ejercicios de rehabilitación que ayudan a prácticamente a como a disminuir los síntomas de esta enfermedad, aunque prácticamente en día de hoy o actualmente no hay un tratamiento concreto. Sí existen herramientas que pueden utilizarse para conseguir un mayor desarrollo en la expresión de lo que es la comunicación. Agnosia táctil. La agnosia táctil es la incapacidad para reconocer objetos. Si la agnosia es unilateral, que es lo más frecuente, solo la tendremos en una sola mano. Este tipo de agnosia nos produce un déficit en el reconocimiento de objetos que son alteraciones simultáneas de nuestras funciones somestésicas elementales. Nuestras funciones somestésicas elementales son, por ejemplo, la sensibilidad al dolor, que es cuando en la mano que tienes el daño te pican, te rasguñan, te pellizcan, tratan de hacerte sentir algún dolor, nunca lo sentirás. También tendremos daño en la sensibilidad a la temperatura. Por ejemplo, si te ponen un objeto no sabrás si está frío, si está caliente, si está tibio. Tampoco tendremos habilidad para localizar estímulos, por ejemplo, el estímulo que te hagan con una pluma, hacerte cosquillas, pasarte una aguja.
tu mano no tendrá ninguna reacción a ningún estímulo, no sentirá ninguno. Y al igual que la discriminación de texturas, esta discriminación de texturas nos habla de que si te ponen un objeto, tú al momento de tocarlo con tu mano no distinguirás si tiene superficie fina, si tiene superficie lisa, corrugada, no distinguirá ningún tipo de textura esta mano. La causa más común de esta agnosia táctil es las lesiones o el daño en la corteza parietal inferior, así como también un daño en las vías de conexión talomoparietales o algún daño en los nervios periféricos. También tenemos la afección de la médula espinal o algún daño en el tallo cerebral. Las características o síntomas más comunes son cuando el paciente no logra reconocer ningún objeto que pueda ser colocado en su mano. Algunas veces al paciente se le dibuja en la mano grafías o números, pero estas no puede reconocerlas. También suele ir acompañadas de amorfognosia. Esta es la incapacidad para reconocer el tamaño o forma de algún objeto. Otro síntoma es cuando el paciente también tiene problemas para discriminar todas las cualidades de las superficies, como por ejemplo la rugosidad, su densidad, su peso, volumen, cualquier forma que tenga que ver con la superficie no puede ser reconocida por el paciente. Estos pacientitos suelen realizar gestos exploratorios que son normales al no reconocer el objeto que tienen en su mano. Desgraciadamente para este padecimiento no existe cura directa, pero podemos implementar algunos tratamientos o estrategias para que el paciente se desenvuelva más rápidamente en la vida diaria, como por ejemplo las estrategias compensatorias. En esta se puede enseñar a los pacientes a tocar los objetos y combinar modalidades visual y táctil, o sea, es ver y tocar. Esto les ayudará mucho a reconocer fácilmente los objetos. También podemos implementar las estrategias verbales. Estas nos indican ofrecer descripción acerca de lo que la persona está tratando de describir, lo que tiene en su mano. Otra estrategia sería de uso de guías o claves alternativas. Esta puede identificar claves en las caras de las personas conocidas, haciéndole gestos para que él pueda reconocer el objeto que tiene en su mano. Y por último podemos implementar las estrategias de organización. Esta se trata de organizar el entorno donde vive, donde está la persona con este problema, para ganar mayor independencia, que sepa exactamente dónde están las cosas. La agnosia motora es la incapacidad del paciente de realizar algún movimiento. Normalmente en el día a día tenemos pues movimientos que realmente son bastante sencillos para nosotros, como el poder abrir una puerta, como el poder abrir una lata de refresco. Nosotros podemos realizarlo sin problema, pero por ejemplo para las personas con agnosia motora les resulta un poco difícil hacer estos movimientos. En algunos casos hasta pueden llegar a no realizarlos. Generalmente las personas con esta agnosia son dependientes, necesitan alguna ayuda. Las causas que comúnmente nos producen la agnosia motora son derivadas de algún accidente cerebromuscular, algunos tumores, enfermedades neurodegenerativas que son como el Parkinson o Huntington, las demencias, lesiones cerebrales traumáticas como por algún golpe. Para diagnosticar esta agnosia tenemos 3 síntomas o características muy comunes, que es la incapacidad para realizar los movimientos y actividades sencillas de una tarea, como por ejemplo la incapacidad de abrocharse un botón, una agujeta, una liga para el pelo,
así como también el uso inadecuado de utensilios y herramientas. Esta, por ejemplo, es cuando utilizan un tenedor como cepillo para el pelo, que obviamente sabemos que el tenedor pues es para comer y no es un cepillo. También tenemos la verbalización de los movimientos que se realizan, aunque estos sean incorrectos. Para la agnosia motora no existe un tratamiento que restablezca la funcionalidad previa a la lesión, puesto que los síntomas no son reversibles, pero existe como tratamiento que da un poco de mejores resultados la terapia ocupacional. Aquí podemos separar los movimientos y componentes de la acción, como por ejemplo, como hablábamos de la puerta, primero enseñar como a tomar la perilla de la puerta y después la segunda acción sería girarla y después la tercera acción empujar la puerta para abrirla. Se basa esto, enseñar cada uno por separado, y la práctica y la continuidad del ejercicio ayudarán a mejorar la calidad. La agnosia corporal, también llamada como asomatoagnosia, consiste en la incapacidad para reconocer, diferenciar o integrar las diferentes partes del esquema corporal. Esto, por ejemplo, se refiere al reconocimiento de nuestro propio cuerpo. A veces estas personas tienen la incapacidad para reconocer o diferenciar alguna parte de su cuerpo, como por ejemplo algún dedo, algún brazo. Es difícil para ellos integrar esa parte de su cuerpo que creen no tener. Básicamente es la carencia del reconocimiento del mismo cuerpo. Las causas de la agnosia corporal están asociadas a lesiones en el lóbulo parietal, también como a un infarto o a un derrame cerebral. Las características o síntomas que más se presentan son la sensación o convencimiento de la desaparición del propio cuerpo o de alguna parte de él. Cuando el paciente se convence de que no tiene alguna parte de su cuerpo, por ejemplo algún brazo o una pierna. Y de ahí vienen los delirios de negación, cuando el médico a alguna persona le dice que sí tiene el brazo, que ahí está, él niega que exista esa parte de su cuerpo. También viene la pérdida de la conciencia de los brazos, de una pierna o del cuerpo entero. Esto quiere decir que viene la pérdida de sentir esa parte del cuerpo, o sea, el paciente no siente el brazo, no puede moverlo, no puede hacer nada con ese brazo. Y por último están los delirios confabulatorios. Estos son cuando el paciente trata de explicar o explicarse por qué tiene pegado a su cuerpo algo que no le pertenece. No existe ningún tratamiento específico para esta causa. Es una enfermedad bastante desconocida, pero no por ello menos importante. El diagnóstico es clínico, a menudo incluye la realización de pruebas neuropsicológicas, que pueden ser con imanes cerebrales para identificar la causa. Pero puede haber algunas terapias como la del habla y la ocupacional que puedan ayudar al paciente a comprender